Esto es Actualidad Agropecuaria en la jornada sobre malezas, organizada por la firma Agros en Aviateray, centro mismo de la provincia del Chaco. Un lote normalmente tiene entre 30 y 35 malezas, donde no todas son difíciles. Es decir, si ahora tenemos una problemática de maleza es porque hay algunas malezas que no son controladas eficazmente por el glifosato. Entonces nos damos cuenta que no el herbicida que siempre usamos es el más eficiente, y entonces empezamos a pensar si existen otros herbicidas u otro tipo de manejo, como puede ser los cultivos de cobertura o cultivos invernales, que pueden mantener limpios los lotes. Entonces, lo primero es lograr identificar cuál es el problema. ¿Cuál es la maleza que me va a ocasionar un problema porque no es controlada eficazmente con el glifosato? Creo que ese es el primer paso. Eso nos va a dar el monitoreo para hacer la programación de cómo vamos a seguir a lo largo del año. Hay que tener en cuenta cuáles son las herramientas que tiene el productor para justamente controlar una vez identificadas esas malezas difíciles. ¿Y por dónde empezamos en ese aspecto? Bueno, cuando tenemos que controlar una maleza, lo que tenemos que conocer es conocerla, la maleza, conocer cuál es su dinámica, cuáles son los momentos en que va a germinar, en cuál va a empezar a ser un problema. Vamos a conocer la herramienta vamos a conocerla en cuanto a su eficacia, es decir, cuál es la herramienta más eficaz dentro de sus herbicidas. ¿Cuál es su forma de penetración dentro de la planta? Si va a penetrar eficazmente por la cutícula cerosa o no, si eso va a depender si el producto es soluble en agua o no lo es, y entonces si le tenemos que agregar algunos coadyuvantes que sean penetrantes, como pueden ser los aceites. Vamos a ver que el momento oportuno no es lo mismo que cuando usábamos solamente glifosato, ya que las malezas tienen un momento oportuno de acuerdo a su tamaño. Vamos a conocer cuál es su dinámica para ver si un herbicida desecante o postemergente lo que hace es trabajar con maleza emergida, pero también tenemos que empezar a ver cuáles son los residuales. Esos residuales, cómo se comportan en ese ambiente, si tienen posibilidad de lavarse o no. Si un producto se lava, va a salir de esa capa de semillas que tenemos muy superficiales, que son las que van a germinar. Y entonces vamos a tener que tener una serie de consideraciones de cómo es el comportamiento de ese herbicida en el ambiente. Participando de su charla hemos tenido la oportunidad también de ver un triángulo famoso. Casi una charla de matemáticas, ¿por qué? Bueno, los agrónomos creo que nos encantan los triángulos, ¿no? Así hacemos los triángulos epidemiológicos, donde tenemos una planta susceptible con un patógeno y un ambiente adecuado. Bueno, en las malezas hicimos lo mismo. Hicimos un triángulo con el glifosato que decía, usábamos el más eficiente, el más conveniente porque no importaba el tamaño y de muy bajo costo. Lo que pasa que ese triángulo en realidad era una mesa que le falta un vértice que sea sustentable. Cuando yo mostré el triángulo hoy, lo que traté de poner en el triángulo era la eficacia del producto, el momento oportuno y la calidad de la aplicación. Porque muchas veces, y esto surge de una encuesta que hicieron a productores en Estados Unidos que decían cuál es su principal problema. Y el principal problema de manejo de maleza que contestaron era, yo uso lo mejor y no funciona. Entonces, ¿por qué si es algo que está recomendado como muy bueno, en mi condición no funciona? Y es porque no estoy teniendo en cuenta ciertas características ambientales. Por ejemplo, a la hora del día de la aplicación, la planta no está con su humectabilidad de la cutícula en todo momento muy disponible para tomar el producto. Entonces, ¿cuáles son las mejores horas? Seguramente las que tienen más humedad relativa, porque la planta está más turgente, que tenga la humedad de suelo para que la planta esté turgente y pueda ser gran captadora de ese herbicida. Entonces, creo que, y esto es la importancia del ingeniero agrónomo, que es el que va a tomar decisiones de usar un producto eficaz en un momento oportuno, con una calibración y dosificación correcta del equipo pulverizador. Un tema puntual que usted desarrolló hoy es la residualidad y cómo que la familia de productos a utilizar para que sea residual y obviamente nos deje el cultivo libre de malezas. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, eso va a depender mucho de la vida media del producto. No todos los productos. Un producto se degrada. En la naturaleza se va a degradar por distintos mecanismos, por hidrólisis, es decir, ruptura
a través del agua, puede ser degradado por microorganismos. De hecho, los microorganismos actúan como reguladores usándolo como fuente de alimento a estos productos químicos para terminar de degradarlo. La volatilidad del compuesto es importante. Entonces, todo esto me va a dar una residualidad. ¿Quiere decir que un producto que no sea residual no lo puedo usar? No, lo que estoy diciendo es que el uso es diferente porque no estamos pensando solamente en químicos. Recién cuando hablábamos que estamos empezando el invierno y podemos hacer cultivo de cobertura o cultivos invernales que van a ayudar, el cultivo también es un gran competidor. Así como la maleza compite con el cultivo compite con la maleza. Entonces, ¿cuál es la disposición de la siembra? Vamos a tener un stand de planta que posiblemente no lo variemos porque eso es lo que me va a dar la capacidad productiva de lo que mi sistema me permite. Pero en lugar de hacerlo a 52, puedo hacerlo a 40, 42, puedo hacerlo a 35. Y entonces cuando yo achico las líneas de siembra, lo que estoy haciendo es hacer que el cultivo cierre más rápido, y cuando cierre y no le deje luz disponible, sobre todo para muchas malezas que necesitan la luz para su germinación, como puede ser el caso de borreria, de los amarantus, entonces el cultivo se va a estar defendiendo mejor y entonces tenemos la ayuda de los tratamientos químicos de la estrategia de control, más una estrategia de control que es el uso de cultivares que tengan un buen porte, que tengan una rapidez de crecimiento, y entonces todo eso va a coadyuvar a que tengamos un éxito en el control de maleza. Una tecnología como pueden ser los aplicadores selectivos, lo que nos va a hacer es, por un lado, disminuir los costos, porque muchas veces cuando entramos a hacer barbecho tenemos un 30% de cobertura, un 20% de cobertura, lo que nos permitiría entre un 70 y un 80% de ahorro del producto. Eso lo vemos en el bolsillo, pero más importante es la cuestión ambiental. Estamos poniendo menos productos químicos que la gente que no entiende muy bien considera que estamos envenenando el planeta, y en realidad son productos que se van a degradar rápidamente. Por ahí un producto químico como el glifosato en 10 días degrada, es su vida residual media, es decir que va a quedar la mitad de lo que aplicamos en apenas 10 días. En cambio, si tuviese que laborear para controlar maleza y los problemas de erosión me eliminan 1 centímetro de capa arable, la tierra va a tardar 100 años en volver a generarlo. Entonces, el producto químico no es malo, lo importante es saberlo usar. Realmente le agradecemos su tiempo para Actualidad Agropecuaria. ¿Cuál sería su recomendación a los productores, justamente teniendo en cuenta la campaña que viene, seguramente las malezas, un tema muy importante a tener en cuenta? Yo creo que lo importante es el punto de vista profesional. No solamente porque soy ingeniero, sino porque soy formador de ingenieros, porque soy docente universitario, es que creo que la labor que tenemos que cumplir los ingenieros en aplicar correctamente las técnicas es lo más importante, y creo que acercarse a un técnico. Los técnicos, los ingenieros agrónomos, amamos esta profesión y estamos siempre dispuestos, así sea en la mesa de un café, para charlar de estos temas y tratar de que los problemas sean cada vez menores y la producción sea mucho mayor.